Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alejandro, soy resident en Puerta del Mar. Estamos a viernes 5 de abril de 2025. Hace un día pésimo, lluvioso, y vamos a hablar de eritemas figurados. Yo creo que todo el mundo conoce ya la descripción de un eritema, ese cambio de coloración en la piel que desaparece característicamente a la vitropresión como consecuencia de la vasodilatación que subyace a este tipo de lesiones. Cuando adquiere aspectos característicos como en forma de anillo, en forma arciforme o bien todas se fusionan y coalescen dando lugar a un aspecto policíclico o en diana, adquieren el nombre de eritema figurado. Aunque son muchísimas las dermatosis que pueden tener una configuración figurada, hay cuatro eritemas figurados clásicos que vamos a conocer hoy, que son el eritema anular centrífugo, el eritema marginado, el eritema crónico migrans y el eritema giratum repens. Para poder orientar los cuadros hay que conocerlos, eso es lo principal. Intentaremos que a lo largo de esta sesión demos respuesta a ello, ya que solo se diagnostica por lo que se sabe. Y hay que diferenciarlos, ya que la mayor parte de estos son diagnósticos de exclusión que van a exigir un amplio diagnóstico diferencial, como luego veremos. Empezamos por el eritema anular centrífugo. Lo típico es encontrarnos a pacientes que acuden a consulta con un cuadro típico de esas manchas o esas placas eritematosas más o menos sobreelevadas, algunas con descamación, que nos comentan que comenzaron como pequeñas ronchas rojitas que luego han ido extendiéndose de forma centrífuga en las primeras semanas y que tienden a aclararse en el centro. Pueden adquirir una disposición bien anular, arciforme o policíclica, y es muy típico que aparezca en la zona central del cuerpo, en el tronco, glúteos y en la raíz de los miembros, sobre todo de miembros inferiores, rara vez en la cara. Hay dos formas representadas en estas imágenes: la forma superficial, que está más discretamente sobreelevada y presenta lo que se conoce como descamación de salida. Son estas escamas en el borde de avance, en ocasiones asociados a vesículas y que pueden ser pruriginosas, y una forma profunda, como la que se observa aquí, donde el infiltrado inflamatorio es más profundo y da lugar a bordes más sobreelevados, típicamente sin afectación epidérmica y por tanto sin descamación ni vesiculación y no pruriginoso. Son diagnósticos de exclusión. Hay autores que hoy en día consideran que es más un patrón clínico de reacción a diferentes antígenos que una entidad clínico-patológica como tal. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque es máxima en la quinta década de vida en los adultos, sin diferencias entre sexos. Desde el punto de vista patogénico, como hemos dicho, la mayor parte de ellas suelen ser idiopáticas, aunque en ocasiones, y nos vemos obligados a ellos, hay que descartar que no tengan relación con alguna otra causa. Entre ellas, las infecciones suelen ser lo más frecuentes, sobre todo a dermatofitos, y también a otras situaciones como fármacos, Crohn o embarazo, pero ya digo que suelen ser anecdóticas. Una serie de 39 pacientes que se analizó hace unos años solo encontró que uno de cada tres tenían una causa, una enfermedad asociada de estas. Desde el punto de vista anatomopatológico, al igual que clínicamente se distinguen las dos formas, no es patognomónica. La principal diferencia es en la afectación epidérmica, que en la forma profunda, como hemos dicho, no hay afectación, mientras que en la forma superficial hay paraqueratosis focal, que es la responsable de la aparición de esa escama de salida en el borde de avance, y en ambas hay un infiltrado perivascular linfohistiocytario más leve en la superficial, más intenso en la profunda, y además más profundo, valga la redundancia, en la profunda. Muy, muy típicamente disposición como en un manguito alrededor de los vasos. Son lesiones autorresolutivas. En semanas o meses los pacientes dicen, me he puesto esto y se me ha quitado, pero no, es porque se autorresuelven solos. Y es típico que existan fluctuaciones periódicas durante años, y eso hay que avisarle a los pacientes. Incluso hay descrita una forma recurrente anual bastante infrecuente que aparece curiosamente con los primeros rayos ultravioleta, pero no parece relacionada con ella, ya que aparece en áreas fotoprotegidas. El tratamiento del eritema anular centrífugo es el de la causa, siempre que la haya, y si no, se pueden emplear diferentes tratamientos. Dado su carácter autorresolutivo y benigno en la mayoría de ocasiones, basta con corticoides que se aplican en el borde de avance. Los corticoides orales pueden ayudar, pero es típico que rebroten, y otros tratamientos que se han probado como el tacrolimus, azatioprina, Tanerce, se basan en casos aislados con respuestas variables. El eritema marginado hay que sospecharlo cuando un paciente nos acuda a consulta con unas lesiones que son típicamente migratorias y evanescentes. ¿Qué quiere decir? Pues que el paciente dice que le van saliendo más o menos en las mismas localizaciones, pero que parece como que se mueven.
a lo largo de la piel y que además muchas de ellas aparecen y desaparecen a lo largo de un día o incluso en poquitos días. Suelen iniciarse como manchas rojas que luego se extienden de forma periférica dando lugar a grandes placas y demás. Y también las localizaciones son muy típicamente parecidas a la anterior, en la zona central, tronco, raíz de miembro y en la axila, sin afectación de la cara. En ocasiones, aunque no en su fase aguda, como ahora veremos, pueden asociar nódulos subcutáneos parecidos a los que aparecen en la artritis idiopática juvenil poliarticular sobre prominencias óseas. Ambas dos manifestaciones, tanto el eritema marginado como los nódulos subcutáneos, forman parte de los criterios mayores de la fiebre reumática que estableció ya Jones a finales del siglo pasado, pero que se revisaron y que nadie ha corregido todavía, y que dan nombre a la fiebre reumática. Por tanto, el eritema marginado es una forma de manifestación de ello, que es una respuesta inmunitaria normal a la infección previa por el estreptococo betamolítico del grupo A, en concreto el piógene, y que asociado a otros criterios nos daría la puntuación siempre con evidencia de esa infección estreptocócica previa en forma de presencia de títulos de halo anticuerpos positivos, cultivos o escarlatinas recientes. Eso sí, probablemente ninguno veamos nunca uno, ya que es súper infrecuente. Antiguamente lo era más, pero ahora es muy, muy infrecuente, ya que solo aparece fiebre reumática en menos del 3% de pacientes con infecciones faríngeas por piógenes no tratadas, y encima, solo en menos del 10% de las fiebres reumáticas agudas sale el eritema marginado. Y la patogenia es desconocida y se piensa que puede ser atribuida a un mimetismo antigénico entre los epítopos de proteínas que tenemos en la piel y epítopos que presentan el piógene. La anatomía patológica es súper inespecífica, a diferencia de la anterior, que el infiltrado era linfohistio-citario. Aquí lo que se observa es un infiltrado neutrofílico, muy parecido a una variante que luego veremos del eritema anular de la infancia, que es la variante neutrofílica y con inmunofluorescencia negativa. Y el tratamiento no suele ser necesario, ya que suelen ser casos indolentes, leves y autorresolutivos, eso sí, con episodios recurrentes, igual que pasa en el eritema anular centrífugo. En la fase aguda de la fiebre reumática, que hemos visto que aparece en pocos casos, es frecuente que el paciente esté ingresado o nos interconsulten desde la planta porque el paciente tenga algún tipo de problema relacionado con la carditis. El eritema crónico migrans, yo creo que es algo más conocido por todos. Es típico que un paciente nos comente, puede o no comentarnos que haya sufrido una picadura de garrapata, pero suele acudir a consulta con una placa eritematosa, con esa morfología típica en ojo de buey, anular o arciforme, que en ocasiones puede tener un centro más purpúrico, vesiculoso o costroso, típico en zonas donde la picadura de la garrapata puede pasar algo más desapercibida, como huecos poplíteos, ingles, axilas, y característicamente traduciendo una infección por una espiroqueta que es la Borrelia burgdorferi, que se encuentra en toda la zona en la que observamos la lesión si lo biopsiamos y mandamos a analizar el tejido. Es, como digo, una manifestación inicial de la enfermedad de Lyme que aparece en la mayor parte de los pacientes en los que esta enfermedad se diagnostica, que tiene una distribución mundial más frecuente en las zonas noreste, tanto de Estados Unidos como Europa, y muy típica en las regiones que vienen ahora, primavera y verano. Necesita la picadura de la garrapata, que debe estar al menos 48 horas fijada, y esto es importante para aumentar el riesgo de la transmisión de la espiroqueta, ya que es el tiempo que necesitan determinar lipoproteínas de la espiroqueta para desencadenar las respuestas inmunes innatas y adaptativas contra ellas. Este eritema crónico migrans forma parte de la enfermedad localizada temprana, que pueda presentarse de forma aislada o presentar linfadenopatías u otros síntomas, y que en caso de no tratarse puede tener más riesgo de evolución a otras fases del Lyme, como la diseminación temprana, que luego veremos, en las cuales existen otra afectación articular, neurológica o cardíaca, o incluso afectación crónica muy típica en Europa en forma de acrodermatitis crónica atrófica o artritis crónica. Aquí podemos observar, traída del Bolonia esta tabla, que resume más o menos las características tanto de la enfermedad localizada temprana, que es la que nosotros normalmente nos tenemos que enfrentar, y otras diseminadas tempranas donde hay que hacer diagnóstico, o sea, hay que hacer una buena anamnesis para descartar la afectación nerviosa, musculoesquelética o a nivel del corazón. Son lesiones que, como todas, se autorresuelven solas. Eso sí, si no le ponemos el tratamiento adecuado, el riesgo de que progresen a enfermedades diseminadas y crónicas son mayores. En el momento en el que vemos el eritema crónico migrans, más de casi la mitad presentan espiroquetemia, y esta se traduce en que 1 de cada 4 pacientes pueden presentar otras lesiones múltiples compatibles, que tienden a ser de menor tamaño y menos pronunciadas, y que suelen aparecer días o semanas después del inicio del eritema crónico migrans.
Desde el punto de vista anatomopatológico es súper inespecífico, muy parecido a otras. Lo importante es mandar, en caso de sospecha, a hacer PCR del tejido para confirmar la presencia, ya que el diagnóstico requiere la lesión característica y una prueba analítica de Borrelia que la confirme. La más importante, la PCR en la biopsia tisular, porque es la más sensible y específica. Y hay que tener mucho cuidado con las serologías que muchas veces nos apoyamos en ella, ya que es poquísimo sensible en la fase aguda durante el eritema migratorio, ya que, como hemos visto, solo el 45% tiene espiricotemia y, por tanto, esos porcentajes aproximadamente son los que comienzan la respuesta inmunitaria adaptativa produciendo la IgM, que es máxima a las 3-6 semanas de inicio del tratamiento, cuando muchas veces ya el eritema ha desaparecido. El diagnóstico diferencial, pues lo podéis deducir de la forma típica que presenta la lesión. El tratamiento es con doxiciclina, es lo que hay que acordarse, a dosis de 100 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día durante un par de semanas. En los casos en los que no se pueda utilizar, tenemos los betalactámicos. En caso en que tampoco se puedan usar, tenemos los macrólidos, que tienen menor efecto. Y hay que tener en cuenta que si el paciente presenta ya formas de meningitis, carditis o artritis, hay que recurrir a betalactámicos intravenosos con un ingreso. Ojo, porque el 15% de los pacientes hacen reacción de Yaris-Hersheimer después del tratamiento, empeorando lo que es la sintomatología cutánea y sistémica, y siempre se nos plantea la duda, en muchos casos yo creo que valoramos si es necesaria la profilaxis tras picadura, pues revisamos las guías y las más actualizadas, que ya tienen 20 años, dicen que solo es necesaria en áreas endémicas, es decir, aquellas en las que pues, se llevan controles y se ve que más del 20% de las garrapatas están infectadas por esta borrelia, y siempre que la garrapata haya estado más de 36 horas fijada. Por lo tanto, hay que indicarle al paciente que si ha sido una picadura y se la ha quitado rápidamente, el riesgo es bajísimo, por tanto no es necesario, aunque bueno, una dosis única de doxiciclina 200 yo creo que tranquilizaría a paciente y a profesional. Y terminamos con el eritema giratum repens, que es muy característico, yo creo que todo el mundo lo conoce, si se ve uno pues no se olvidaría, es ese típico patrón de lesión en formas de anillos dentro de anillos que crecen muy rápido, hasta 1 centímetro al día, el paciente acude a urgencias y al día siguiente puede estar minado de lesiones tan espectaculares como estas publicadas en la Journal American Academy of Dermatology, y se producen esas papuloplacas eritematosas múltiples similares al del eritema anular centrífugo, pero que crecen más rápido, que vemos con ese descamación en el borde de salida. Es muy importante, si se ve esto, que se nos encienda la bombilla de síndrome paraneoplásico, ya que más del 70% de los pacientes lo presentan, sobre todo en pulmón, por lo tanto parece obligada una prueba de imagen que la descarte, y es curioso que pueden aparecer desde un año antes hasta un año después del diagnóstico de la neoplasia. Y la patogenia, igual que en todo lo que hemos visto, posibles relaciones, mimetismo entre antígenos de la piel y del tumor. Es muy importante lo de la bombillita porque su pronóstico y su evolución va a depender del de la neoplasia subyacente, que además en ocasiones puede ser como un signo de recurrencia cutánea paralela al desarrollo tumoral. Un paciente que se le ha tratado el cáncer de pulmón, puede aparecer el giratum repens y nos orientaría a una recurrencia, ya sea en forma local o de metástasis. La anatomía patológica es muy inespecífica, parecida a la del eritema anular centrífugo en el sentido de la paraqueratosis, la esponjosis y el infiltrado linfohistiocytario leve, y el tratamiento ya vimos que era el de la neoplasia. Como diagnósticos diferenciales son muchísimos, solo he puesto los que quizás sean más curiosos. Entonces he puesto primero la imagen para que la penséis vosotros, a ver qué se os ocurriría, y así vamos jugando un poco. Las lesiones anulares transitorias, si nos acuden un niño o bien una persona con estas lesiones así eritemato edematosas, que parecen pruriginosas, que típicamente duran menos de 24 horas, pues siempre se nos tiene que encender la bombillita de una urticaria, el espectro urticaria, la urticaria anular, y concretamente, ojo a la variante de eritema anular de la infancia, que es una forma de urticaria donde las lesiones duran más de 24 horas. Típicamente los pacientes, sobre todo los lactantes, presentan edemas de manos, pies y de cara, muy típica la presencia de infecciones previas, y muchas veces la biopsia es la que nos va a permitir llevar a cabo el diagnóstico. Si una persona presenta lesiones muy parecidas a las del eritema marginado y además cuenta historia de angioedema, pues hay que pensar en una patología que no sé si conoceréis, que se llama eritema marginado del angioedema hereditario. Son pacientes con angioedema hereditario característicamente, donde típicamente el eritema marginado precede o acompaña a los episodios de angioedema. Debemos hacer analíticas para valorar función o recuento del C1 inhibidor, en casos raros el tipo 3 de angioedema hereditario, mutaciones en el factor 12 de la coagulación, y la sospecha es la que nos tiene que orientar al diagnóstico.
Luego, pacientes que tienen un espectro de lesiones urticariales que duran más de 24 horas y si presentan con coloración como equimótica, anaranjada, característica y que a veces asocian otros síntomas sistémicos como artralgia, malestar general, incluso linfadenopatía, nos tienen que ayudar a orientar el diagnóstico como urticaria vasculitis con todas las analíticas y las biopsias que deberíamos llevar a cabo para poder llevar a cabo el diagnóstico diferencial. Otras lesiones menos parecidas a las formas profundas, por ejemplo, de un eritema anular centrífugo, aparecen en las zonas del escote, áreas fotoexpuestas de personas, sobre todo mujeres que fuman, pues habría que encender bombillitas de lupus túmido o la variante de infiltrado linfocítico de Jessner, que afectan más frecuentemente a la cara. También la biopsia suele ser la que nos va a llevar a cabo el diagnóstico de confirmación. Y una más rara, estas formas de placas eritemato-edematosas súper pruriginosas que pueden aparecer en el tronco de personas generalmente adultas, que muy típicamente el paciente en la analítica presenta eosinofilia, la biopsia nos la orientará con esas típicas figuras en llamas como un síndrome de Wells, una celulitis eosinofílica. Pasamos a otro espectro de lesiones que obligan al diagnóstico diferencial, que son las de aspecto granulomatoso, y podemos encontrarnos esta paciente con esas lesiones, con epidermis íntegra, que se biopsian y el patólogo nos observa granuloma empalizada con necrobiosis y nos lo diagnosticarían de granuloma anular diseminado. Como vemos, puede ser parecido a las formas de un eritema anular centrífugo. Otras formas granulomatosas, como esta, que típicamente aparecen en áreas fotoexpuestas de personas que presentan intensos fotodaños, a veces también en áreas fotoexpuestas de las manos. Típicamente en la biopsia el patólogo nos diría que hay elastofagocitosis y en el centro de las lesiones una atrofia con pérdida de células de fibras elásticas. Hablaríamos del granuloma anular elastolítico de células grandes. En otras lesiones granulomatosas como esta, que aparecen normalmente en ingles, en pliegues, que pican en ocasiones y que pueden tener el antecedente de que el paciente inicia algún tipo de fármaco nuevo y que en la biopsia el patólogo también ve granuloma, obligan a diagnosticar de dermatitis granulomatosa intersticial, siendo típico que en ocasiones asocien también artralgias asociadas. Y ya pasamos a las descamativas, más típicas en niños, con un contexto adecuado. Si vemos estas lesiones así anulares, arciformes, que podrían recordar a un eritema anular centrífugo superficial, hay que hacer cultivo de escamas, hay que hacer en algunos casos cultivo de biopsia para diagnosticar de tinea corpori, que en algunas ocasiones por un Trichophytum imbricatum, creo que recordar que se llamaba, dan lugar a este tipo de tinea imbricada que se parece mucho al Giratum repens. Si os ponemos estas imágenes, yo creo que todo el mundo, sobre todo si ve al pequeñito con estas lesiones anulares y que tienen una gran afectación periorbitaria, orientaría de lupus anular subagudo con lupus neonatal. Y también, aunque esta suele ser más sencilla de diagnosticar para nosotros, la psoriasis a veces tiene morfologías anulares que pueden llevar a confusión con este tipo de eritema, pero la historia, el antecedente personal, la onicopatía y demás suelen ser orientativos. El medallón heráldico de la pitiriasis rosada, en ocasiones, cuando todavía no han aparecido el resto de las máculas, podría confundirse con una forma de eritema anular centrífugo, pero una vez que ya adquiere el patrón en árbol de Navidad es característico. Ojo, porque la biopsia prácticamente idéntica a la de el eritema anular centrífugo puede llevar a confusión. Y para terminar, tenemos estas lesiones que aparecen sobre todo en las pliegues, en la axila y en la ingle de niños o adolescentes jóvenes, algo más marronáceos, con un centro más aclarado, que se denominan dermatitis liquenoide anulares juveniles. Es muy típico, como ya he dicho, ese color marronáceo con esa hipopigmentación central y una biopsia que nos confirma de un infiltrado liquenoide. Para terminar, simplemente recordar el manejo. Esto ya todo lo hemos ido viendo, así que lo paso rápido. Es muy importante una análisis detallada para ver las características de las lesiones, si hay síntomas asociados, posibles predisponentes y antecedentes. Una muy buena exploración física, ya que hemos visto que, por ejemplo, la forma de las lesiones, si asocian o no descamación o vesículas en bordes, si se aclaran y qué tipo de aclaramiento central nos orientan más a una u a otra, y evaluar otros dominios cutáneos que nos permitan hacer un buen diagnóstico diferencial y siempre apoyándonos de biopsias complementarias, como son las pruebas microbiológicas, la biopsia que muchas veces es necesaria y las analíticas. Así que ya sabemos cómo enfrentarnos a un eritema figurado porque los conocemos y ya vemos sus principales diagnósticos diferenciales, así que ya solo nos queda manejarlo. Espero que os haya gustado. Chao. No sé dónde es esto. Aquí.